Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Justo los necesitaba un poco para que me ayuden acá con este asunto, ¿no? Yo tengo que cargar aquí en esta planilla de colaboradores, afortunadamente poquitos. De acuerdo al cargo, les tengo que asignar un determinado sueldo, ¿no? O sea que acá dice un determinado monto para un administrador, otro determinado monto para el resto de los demás. Por lo tanto, yo tendría que ponerme a cargar aquí los sueldos de cada uno, ¿no? Entonces me hago la pregunta, ¿esto es un administrador? No, entonces escribiría el sueldo correspondiente a otros cargos. Este es administrador, no, entonces vuelvo a escribir. Acá pasa exactamente lo mismo y sigo escribiendo. Aquí ya tengo un administrador, por lo tanto escribo el sueldo del administrador y los demás son todos no administradores, por lo tanto les corresponde a todos un sueldo de 185.000. Perfecto, ahora mientras voy cargando voy pensando, pero no puede ser, tiene que haber una manera, tiene que haber una forma en la que yo pueda, digamos, educarlo, prepararlo a nuestro querido Excel o Excel, porque digamos es un colaborador nuestro, ¿no? Colaborador más el Excel, pero claro, hay que saber manejarlo, tiene un carácter bastante podrido. Lo voy a educar, le voy a decir que sea él quien se fije si el cargo es un administrador o no, para que tomar la decisión de meterle, imputarle el sueldo que le corresponde. Pero lo vamos a hacer de una manera tal que sea él quien pregunte y sea él quien, bueno, asigne el sueldo que corresponda. Bueno, pues entonces vamos a borrar esto que usamos recién, que escribimos recién manualmente, y nos ponemos a pensar, o sea, necesitamos ¿qué necesitamos? Necesitamos que el Excel solito se fije, pregunte qué cargo tiene o, por ejemplo, por decirlo de otro modo, si el cargo es un administrador, en cuyo caso le debería asignar el sueldo de 252.000. Y si no es un administrador, pues entonces le asignaremos el otro de los sueldos. Pero ¿cómo hago esto? Bueno, la idea concretísima entonces es prepararlo a Excel, educarlo, entrenarlo para que sea él quien pregunte si el primer colaborador, por ejemplo, es un administrador y que sea él quien decida qué hacer en el caso de que la respuesta sea positiva o qué hacer cuando la respuesta sea negativa. Digamos, estamos en una situación como esta. Tenemos una prueba lógica, es decir, una condición que es un poco la pregunta y tiene que estar planteada de manera tal que me dé uno de dos posibles resultados. Planteo la situación de manera tal que me dé verdadero o falso. Por ambos carriles yo después tengo que indicar qué hacer. Yo le tengo que indicar al Excel qué hacer, ¿no? No nos olvidemos, estamos educándolo al Excel. Le vamos a decir al Excel qué pregunta tiene que hacer, qué condición, qué prueba lógica tiene que analizar, qué hacer cuando la prueba lógica dé un resultado positivo o cuando dé verdadero, y también le tenemos que decir qué tiene que hacer en el caso contrario, en el caso de que esta prueba lógica me dé un resultado falso, negativo o lo que fuera. La estructura de la función sí es esta. Lo primero es la prueba lógica o condición. Y luego vienen las dos acciones, tanto por verdadero como por falso. Entonces, por eso se llama así la función, porque queda como una pregunta, ¿no? Digamos, si sucede tal situación, entonces hagamos esto. De lo contrario, hagamos esto otro. Las acciones por verdadero y por falso son en definitiva datos. Este es un dato, la acción por falso es otro dato. Y ya sabemos cómo son los datos en Excel, ¿no? Los datos pueden ser numéricos, pueden ser constantes, pueden ser cálculos, pueden ser fórmulas, funciones, expresiones no numéricas, expresiones numéricas, etc. Esos pueden ser los distintos datos. Pero la condición necesita de unos componentes especiales.
Una condición es una especie de comparación entre una cosa y otra, entre una referencia de una celda y otra celda, entre una referencia de una celda y el resultado de un cálculo, entre un valor constante y la referencia de una celda. Bueno, tengo muchas alternativas. Y en el medio de esas dos situaciones, el famoso y queridísimo operador de comparación o de relación. Ya los conocemos, ¿no? Los símbolos igual, mayor que, menor que, mayor o a lo sumo igual que, menor que o el no igual o distinto. Entonces, esta es la estructura de la condición. La condición tiene que ser el primer elemento, el primer argumento en la función si. Y de esa condición se desprenderán las dos acciones a realizar. En realidad no son dos, son una sola, según el cumplimiento o no de la condición. Vamos al ejemplo. Yo aquí tendría que, digamos, ¿de qué depende de utilizar un sueldo o el otro? Y depende del cargo. Entonces estoy dándome cuenta que el cargo va a formar parte de esa condición. Entonces yo voy a escribir acá, voy a escribir en esa celda, allí voy a escribir igual, sí, y abro paréntesis. Bueno, aquí en esto que no es otra cosa que una especie de receta, una ayuda de memoria, ¿no? Me dice Excel que está esperando que le indique cuál es la prueba lógica. La prueba lógica, ¿cuál es la condición? Y la condición, ¿cuál era? Y que, por ejemplo, en este caso, preguntar si el cargo es administrador. Tengo muchas maneras de preguntar lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a inclinarnos por una, porque por algún lado hay que empezar, ¿no? Vamos a preguntar si el cargo es administrador. ¿Cómo pregunto si el cargo es administrador? En idioma del Excel, lo que le tendría que decir al Excel es que se fije si en esta celda dice administrador. O sea, si en esta celda, en la celda C4, aquí estamos en una tabla, dice, o sea, es igual, el valor de esta celda es igual a la palabra administrador. Por ser un dato no numérico, lo debo escribir entre comillas. Bien, esta es la condición. O sea, yo impongo esta condición y le pregunto, le digo al Excel, che, Excel, fíjate, si el cargo es igual a administrador, ¿y ahora qué viene? Y ahora viene un punto y coma, porque terminó el primer argumento de la función. Y después viene el valor si verdadero, como le llama Excel, ¿no? Se refiere a la acción a realizar en el caso de que la condición dé un resultado positivo o verdadero. O sea, vamos a suponer que efectivamente el cargo es administrador. Pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que asignarle el valor del sueldo según corresponda, ¿no? Como es la parte de acción positiva, digamos, yo planteo esta condición y el resultado de esta condición da verdadero, entonces tengo que escribir qué tiene que hacer en ese caso, qué tiene que hacer cuando el resultado es verdadero. Y mediante un punto y coma, ahora le tengo que indicar a Excel qué hacer al contrario, al revés. ¿Qué hacer cuando la condición no se cumpla o me dé un resultado, digamos, falso o negativo? ¿Qué hacer? Y le vamos a decir que nos tire un sueldo de 185.000. Listo, si se fijan bien, valor si falso es donde estamos situados ahora en este momento y por lo tanto yo ya puedo cerrar el paréntesis dando por finalizada mi función. No le voy a dar el enter, vamos a generar un poquito de suspenso. Entonces tengo, si el cargo es administrador, entonces asignémosle este valor. De lo contrario, asignémosle este otro valor. Voy a presionar el enter y fíjense cómo solito el Excel respetó la cuestión. Hizo exactamente lo que yo quería que hiciera. Bien, al concluir esta formulita, entonces yo, me siento muy bien conmigo mismo, veo de lo que soy capaz y bien, entonces me surgen algunas preguntas, me surgen algunas situaciones. Es necesario que realicemos pruebas, ¿no? Que ejecutemos algún tipo de prueba luego de haber concluido para
bueno, asegurarnos de lo realizado, de que lo realizado esté correcto, ¿no? Supongamos que ahí se produce un cambio en el sueldo, por ejemplo, de los otros cargos, de cualquier cargo menos en el de administrador. Y ese sueldo pasa a ser de 185.000 a 200.000. Bien, pongo los 200.000 y bueno, no pasó lo que yo estaba esperando que pasara. Quizás ustedes también esperaban, ¿no? Que al cambiar esto debió cambiar automáticamente. Sin embargo, no lo hizo. ¿Se están dando una idea de lo que tiene que pasar? Yo supongo que sí, estimo que sí. Claro, estamos utilizando dentro de la función sí valores fijos y constantes, que nada tiene que ver con nuestras intenciones reales, ¿no? Digo, yo sé que estos 252.000 que están acá son los mismos que están acá, pero el Excel no lo sabe, no tiene idea, ¿no? Y si yo quiero que sí lo sepa, y bueno, entonces puedo decirle, no, paremos un poquito. En lugar de escribir manualmente el valor, podemos decirle a Excel que haga referencia a la celda que lo contiene. Ah, mira qué bien, qué interesante. Y lo mismo, la misma situación para el otro caso, ¿no? Si el cargo es administrador, que obtenga el valor de la celda G3. Y si no, que obtenga el valor de la celda G4. Ah, eso está bueno. A ver, voy a presionar el Enter. Ah, pero me dio cero. Ah, me dio cero. Entonces, si yo me paseo un poquito por las diferentes fórmulas para ver lo que sucede, una muy buena costumbre también es no borrar. Cuando algo no sale como yo quiero, no lo voy a borrar inmediatamente, porque a lo mejor se trata de un error muy sencillo, muy simple de, digamos, de reparar. Si yo elimino todo esto, voy a tener que hacerlo de nuevo. Entonces me paseo por las diferentes funciones a ver cómo ha ido quedando este asunto y veo que existe un desplazamiento, ¿no? Digo, G3 y G4 son las celdas originales, pero cuando yo me pasé para abajo, me dio G4 y G5. Ajá, y después G5 y G6, G7 y G8 y así sucesivamente. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué hay que hacer acá? Y hay que traer, vamos a traer a colación aquello que aprendimos también y que tiene que ver con el tipo de direccionamiento. Uy, pero estamos mezclando todo, dirán ustedes. Justamente, ¿no? En una caja de herramientas hay de todo tipo de herramientas y las vamos a tener que usar. A ver, veamos. ¿Cómo hacía yo para referenciar de manera absoluta a G3? Seleccionaba G3 o inmediatamente después de haberlo escrito puedo presionar la tecla F4, ¿sí? O bien escribir manualmente los símbolos pesos, un símbolo pesos antes de la columna, el otro antes de la fila, pesos columna, pesos fila, y con la celda G4 vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a pulsar G4, el F4 con la celda G4 y voy a presionar el Enter. Y ahora sí, fíjense cómo me tomó los valores para los que no son administradores, me tomó el valor de 200.000. Quedó en 252 para aquel administrador. ¿Qué otras pruebas puedo hacer? Bueno, puedo cambiar, vamos a cambiar también el sueldo del administrador, ¿no? 300.000, fíjense cómo se actualizó. Ah, pero también podemos cambiar alguna cosa por acá, ¿no? A ver, este lo vamos a poner como administrador. Administrador. Entonces cuando presione el Enter acá, me debería dar aquí el 300.000. Entonces voy a presionar el Enter y no me dio 300.000. Ah, lo que pasa es que me equivoqué acá, escribí diferente. Ah, bueno, pero es parecido. Bueno, no. Las cadenas de caracteres tienen que ser iguales o no. O sea, es digamos el sistema binario, ¿no? O es o no es. No hay grises acá, la cosa es así. Por más parecido que sea, no es exactamente lo mismo. Entonces yo voy a corregir acá, administrador, y fíjense cómo ahora sí el asunto cambia, ¿no? A este también lo vamos a poner administrador y también cambio de manera automática. Lo vamos a volver, lo vamos a degradar, le vamos a dejar como asistente y volverá a su valor de 200.000. Y una mejora que también podemos hacer
tiene que ver con el dato que está entrecomillado, porque a lo mejor me expresé mal acá, me equivoqué acá. Si escribí así, entonces fíjense cómo todos ganan 200.000. Pero ¿cómo puede ser si yo estoy seguro que hay administradores? Sí, bueno, entonces si uno utiliza un poquito la lógica, esto no es otra cosa que una función lógica. Si usamos la lógica y vemos que está utilizando el valor de 200.000 para todo el mundo, y 200.000 ¿qué es? La celda G4. ¿Y G4 qué es? Es la acción por falso de esta condición. Es decir, nunca se cumplió esta condición en este caso. No se cumplió nunca. Por lo tanto, no hay G3, hay G4. Todos son G4. ¿Y por qué nunca se cumplió si no estoy seguro que hay administradores? Bueno, pues está mal escrito acá. Está mal escrito acá. Si yo lo escribo correctamente, vuelve a la normalidad. Bien, y entonces, ¿qué hacer para que esto no suceda? ¿Qué hacer para que no me dé un posible error, para que no cometa ese tipo de errores? Pues también puedo referir este dato a una celda, por ejemplo a la celda H3. Entonces, si yo me ubico en la primera de las formulitas, en la primera de las funciones, y voy a cambiar este asunto de administrador, un dato no numérico, por eso está encerrado entre comillas, y esto es susceptible de ser erróneo, ¿no? Me da la posibilidad así de cometer errores, y no quiero eso. Entonces voy a seleccionar esto y voy a hacer clic en la celda H3, que es la celda que contiene la palabra administrador. Si yo presiono el Enter, me da, en todo me da 200.000, porque, bueno, olvidé un pequeño detalle, ¿no? Fíjense, la primera vez es H3, después 4, 5, 6, etc. Y entonces, ¿qué debo hacer con H3? Y lo mismo de siempre, o casi siempre, tiene que ver con el direccionamiento absoluto. Pero seguimos mezclando. Y sí, estamos no mezclando, estamos usando la herramienta como corresponde utilizarla, ¿no? Entonces aquí voy a presionar el F4 para transformar H3 en un direccionamiento absoluto, de manera que al copiarse la fórmula a los demás, al aplicarse la fórmula en los demás registros, bueno, quede fijo el valor de H3. Voy a presionar Enter y ahora sí veo como, por ejemplo, me da 300.000 en los administradores y me da 200.000. Vamos a poner un valor ridículo para que quede, digamos, perfectamente enfatizado el asunto, ¿no? A ver, vamos a ponerle un cargo de administrador a este tipo y me da los 300.000. A este le vamos a poner vendedor y me queda en 1, y así sucesivamente. Bien, vamos a ver qué otras posibilidades nos ofrece el Excel dentro de la función SI. Bueno, antes de avanzar en otros ejemplos, digamos, antes de observar algunas otras posibilidades, quiero mostrar cómo efectivamente se cumple esta situación, ¿no? O sea que tenemos una prueba lógica que es, en el ejemplo, es si el empleado, el colaborador, pertenece a una categoría o tiene un cargo de administrador. Esa es la prueba lógica. El colaborador es administrador. Eso es lo que yo estoy poniendo como una condición o prueba lógica. Pero esa expresión puede dar un resultado verdadero, en cuyo caso le correspondía un determinado valor de un sueldo. Y si esa prueba lógica no se cumplía, pues le correspondía otro valor, un valor diferente. Si fueran iguales no tendría sentido nada de esto, ¿no? Con respecto a la estructura, efectivamente, igual sí. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la prueba lógica? Si el colaborador era administrador, si es administrador, en cuyo caso le asignamos un valor correspondiente a un sueldo, y si no, es decir, si no se cumple esto, lo cual significaría que no es administrador, sino que tiene otro cargo, pues le corresponde otro valor. Bien, entonces veamos qué otras posibilidades tenemos, ¿no? Seguimos ampliando acá nuestra planillita, y aquí nos surgió una nueva columna, que es la columna incentivo. ¿Cómo viene la mano con el incentivo? Dice que el incentivo será del 18%, siempre y cuando, el 18% del sueldo, ¿no?
siempre y cuando los colaboradores tengan un sueldo inferior a 200.000. O sea, el incentivo es para todo el mundo. El incentivo de 18.000, del 18%, perdón, ¿es el mismo para todos? Pues no. Entonces, esa es una manera, por ejemplo, de darme cuenta si puedo usar la función sí, si corresponde utilizar la función sí. Es cuando estoy tratando de asignar un valor a una columna, pero no a todos igual, sino a los que cumplen con justamente una determinada condición. Entonces, ¿el incentivo del 18% del sueldo es aplicable a todos? No. Aquí lo dice claramente, es solamente para aquellos cuyo sueldo es inferior, es decir, menor, a los 200.000. Bien, entonces, ¿cuál sería la condición? O sea, ¿cuál es la condición para yo poder aplicarle un 18%, aumentarle un 18% o generar un incentivo del 18% a cada colaborador? Y la condición tiene que ser que gane menos de 200.000. Entonces, si yo vengo a esta celdita y escribo igual si, paréntesis, ¿cuál sería la prueba lógica? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el mecanismo que tengo que emplear acá? Y dijimos, ¿es para todo el mundo lo del 18%? No, solamente para quienes. Para quienes tienen un sueldo inferior a 200.000. Bueno, traduzco esa frase. Sueldo inferior a 200.000. Sueldo. Clic en la celda donde está el sueldo. Inferior. Símbolo menor. 200.000. Vamos a poner 200.000 acá. Sí, ya sé lo que están pensando, pero por ahora no me preocupa mucho eso. Punto y coma. Planteo la condición, el sueldo es menor a 200.000, entonces le corresponde un incentivo del 18% del sueldo. Entonces al sueldo lo tengo que multiplicar, vamos a separar un poquito, por el 18%, ¿no? Por 0,18, por 18 dividido 100, por 18%, como usted quiera. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si el tipo o la tipa no ganan menos de 200.000? Significaría que ganan más de 200.000 o a lo sumo igual. Y acá dice que para los que cobran 200.000 o más, les corresponde un monto fijo de 14.000. Un monto fijo, es decir, no es un cálculo, es directamente un valor fijo. Pongo aquí los 14.000. Antes de presionar el Enter, siempre generando suspenso, pero yo para que quede claro, ¿no? ¿Cómo viene la mano? Función sí, un argumento, otro argumento y un tercer argumento, separados entre sí por punto y coma, en este caso por mi configuración regional, por la configuración regional de mi Windows, pero puede que sea una coma. Esto es fácil de detectar porque la misma receta me lo está dando, ¿no? Acá dice punto y coma y es por eso que yo escribo el punto y coma. Si tuvieran configurado diferente su configuración regional, pues verían aquí una coma. Bien, la condición, si el sueldo es menor a 200.000, entonces calculemos el 18% del sueldo. De lo contrario, o sea que si no es menor a 200.000, lo cual significa que es igual o a lo sumo mayor, entonces le asignamos un monto fijo de 14.000. Bien, voy a presionar el Enter y veo, por ejemplo, vamos a ver, ¿hay alguno que tenga inferior a 200.000? Sí, casi todos, excepto este. Y entonces este número que está acá es el 18% de este número que está acá. Fíjense que el que gana más de 200.000 le aplicó el monto fijo de 14.000, ¿no? El monto superior, el administrador, tiene un incentivo fijo de 14.000 pesos. Bien, perfecto. Soluciono todo mi problema así y se puede mejorar. No está mal porque resolvió la situación del modo que yo esperaba. Pero ¿qué pasa si de alguna manera alguien decide cambiar este incentivo del 18% por un 15%? Si yo escribo 15%, al presionar Enter, los valores siguen estando iguales, no se han modificado. Si le modifiquemos el 14.000, le pongamos 18.000, bueno, pongamos 18.000.
Pues no, sigue el administrador con sueldo superior a 200.000, sigue con los 14.000. Y si tomamos como base los 200.000 y decimos, bueno, mirá, vamos a decir que el que gana menos de 250.000 ahora va a tener esa cuestión, va a tener este beneficio. Pero no, nada ha cambiado. ¿Por qué? Y bueno, porque en la función estoy utilizando valores que son fijos y constantes. 200.000, la comparación, 18%, 14.000, son datos que pueden llegar a variar. Por lo tanto, me conviene utilizar lo que dijimos alguna vez, parámetros o celdas que tengan esos contenidos y que sean factibles de modificar, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería la actualización? ¿Cuál sería la modificación óptima que yo voy a poder hacer acá? Primero, antes que nada, en lugar de 200.000 acá, voy a hacer clic en la celda que contiene los 200.000, que ahora son 250.000. Pero además, tengo que apretar la tecla F4 para que lo referencie de manera absoluta. ¿Por qué? Y bueno, porque si no lo hago así, el M3 se va a transformar en M4, en M5, M6, y como no hay nada, me va a dar cualquier cosa. ¿Qué otra cosa vamos a cambiar acá? En lugar del 18%, vamos a hacer clic en la celda que contiene ese 18%, o bueno, lo contenía en su momento. Y voy a presionar el F4 de igual manera. Y finalmente los 14.000 los voy a reemplazar por el monto fijo que está en esta celda. Y también voy a presionar el F4 para tomarlo como una referencia de tipo absoluto. Entonces, le estoy diciendo en Excel que se fije que si el sueldo es inferior a los 250.000, entonces al sueldo multiplícalo por P3, por el 15%. Es decir, aquí calculo el 15% del sueldo. 15% de algo significa el 15% por ese algo, ¿no? El 15% del sueldo es 15% por el sueldo. Y de lo contrario, de no cumplirse esta condición, entonces le digo que busque lo que se encuentre en la celda G4, que son 18.000. Bien, si presiono el Enter ahora, los valores deberían actualizarse, ¿no? Fíjense cómo los valores todos han cambiado, y incluso el del administrador, ya no es más 14.000, es 18.000. Y si el incentivo lo pongo, por ejemplo, en 25%, pues los valores todos han cambiado, excepto el de 18.000. Y si acá en lugar de 18.000 pongo 25.000, pues ha cambiado solo este y no los demás. Y si establezco, si bajo un poquito la vara acá y si le pongo 180.000, fíjense qué pasó, no hay ninguno que cobre menos de 180.000, por lo tanto a todos les asigna un monto fijo de 25.000. Entonces subimos un poquito la vara. Esto es lo que llamo jugar un poco con los valores para ver el comportamiento de nuestra función, para ver cómo funciona, valga el juego de palabras, la función que acabamos de definir. Es un buen momento para realizar algunas comparaciones entre los ejemplos que hemos realizado, ¿no? En el primer caso que hicimos, estamos haciendo una comparación, es decir, nuestra condición o nuestra prueba lógica es una comparación con un dato H3, un dato que no es numérico, una expresión no numérica. Por lo tanto, el símbolo de operación que vamos a utilizar es el símbolo igual, o a lo sumo puede ser el símbolo no igual o distinto. Pero es muy raro que preguntemos, ¿es mayor que administrador? ¿El cargo es mayor que administrador? Bueno, es muy raro que eso pase, ¿no? De hecho, no creo que pase. Por un lado eso. Por otro lado, las acciones, tanto por verdadero o por falso, son valores que están simplemente reflejados en celdas y que impactan a la hora de ejecutarse la función. Son simplemente valores. En el ejemplo que usamos recién, el ejemplo 2, la situación es diferente porque tengo una comparación con un dato numérico, o sea, M3 es una celda que contiene un valor numérico. Por lo tanto, la condición, o mejor dicho, el operador de comparación que utilizo, el signo que utilizo, puede ser el símbolo menor, puede ser mayor, menor o igual, mayor o igual, puede ser el igual y puede ser el no igual también. Es decir,
pero ya tiene como un cierto sentido, ¿no? Tiene sentido si el valor es numérico, utilizar los operadores de comparación como el mayor y el menor. Eso por un lado, y por el otro es que las acciones a realizar tanto por verdadero como por falso, en este caso solamente la parte del verdadero, es también una fórmula, o sea, no necesariamente tiene que ser un valor fijo, constante o una referencia a una celda constante. No, directamente aquí estoy utilizando un cálculo. Bien, incluso puede haber funciones dentro de la función sí, e incluso, y ya te voy dejando picando la pelota, puede haber una función sí dentro de una función sí, con todo lo que eso significa. ¿Lo vemos? Con algún grado de frecuencia vamos a tener una situación un poquito más compleja, una situación como esta, donde cuento yo con una prueba lógica o condición que, como se dijo, me provoca un resultado verdadero o falso, y de acuerdo a eso, de acuerdo a si es verdadero o falso, va a realizar una determinada acción. Aquí tenemos simplemente en el esquema que si da verdadero realiza una determinada acción, pero si el resultado es falso, resulta que puede haber otro planteo de otra condición, otra prueba lógica, que a su vez tiene sus propios resultados por verdadero y por falso, que a su vez implican acciones dentro de las cuales a su vez también podría haber una nueva prueba lógica. Miren, de lo que estamos hablando es de lo siguiente. Yo ahora voy a hacer, digamos, algo similar al primero de los ejemplos, ¿no? Acá voy a cargar el sueldo del colaborador, pero ahora tengo tres posibilidades. Al principio tenía dos, era solamente, a ver si estamos en el ejemplo, solamente era si era administrador o si eran otros cargos. Esto era lo que habíamos hecho al principio. Bien, pero ahora lo vamos a hacer distinto. Ahora tenemos administrador, pero también puede ser asistente y puede ser gerente. Bueno, son tres entonces las posibilidades. Son tres cargos. Una posibilidad más de la que teníamos al principio y genera una complicación extra, por supuesto, ¿no? Bien, voy a ubicarme en la celda en cuestión. O sea, yo quiero que aquí me aparezca el sueldo que le corresponda, y como nuestra condición está vinculada al cargo, entonces voy a preguntar igual si, paréntesis, si el cargo es igual a administrador, solo que ahora, como ya aprendí otras cuestiones, no voy a escribir la palabra administrador entre comillas, sino que voy a hacer clic en la celda que lo contiene al administrador. Pero además no me tengo que olvidar de apretar la tecla F4. Muy bien. Punto y coma. Si es administrador, entonces le corresponde el sueldo de 210.000. Hago clic en la celda 210.000 y también presiono la tecla F4 para que se me quede fija la celda, ¿no? Para que la celda no varíe. Perfecto. Y si no es administrador, punto y coma, y ahora tengo un problema. Porque si no es administrador, no es que le corresponda un monto determinado. Ahora, a su vez, depende de si es asistente o es gerente. Como depende de dos situaciones diferentes, y entonces voy a tener que preguntar. Es decir, estoy hablando de, sí, tal cual como te lo estás imaginando, ¿no? Estoy hablando de la función sí dentro de la función sí en la que estamos actualmente, ¿no? O sea que tengo que preguntar acá con el sí, y tengo que preguntar sí, y esta función sí tiene los tres argumentos, sí, claro, más vale, claro que sí, porque la función sí tiene siempre estos tres argumentos, esté dentro de otra o no, siempre los va a tener. Bien, y entonces ¿qué preguntaríamos? Y preguntaríamos si el cargo, o sea, la celda donde dice cargo, es igual, pero ya no vamos a preguntar por administrador, ya lo hicimos. Ahora voy a preguntar si es asistente, por ejemplo. Entonces hago clic en la celda del asistente, presiono la tecla F4 para fijar la celda y vamos a decirle que en el caso de que sea asistente le corresponde 144.000. Hago clic en la celda de 144.000
y fijo esa celda. Punto y coma. ¿Qué viene ahora? Ahora viene el valor si falso, es decir, la parte falsa, la parte negativa de esta condición, de la condición de asistente. Es decir, estoy preguntando si es asistente. Ya sabemos que no es administrador. Ya estamos seguros que no es administrador. ¿Por qué? Porque estamos, toda esta parte después del punto y coma, es toda la acción por falso de la primera condición. La primera condición era justamente si era administrador. Si era administrador pasaba tal cosa, y si no, entonces estamos analizando qué hacer, pero sabemos que no es administrador. Dentro de esto pregunto si es asistente, en cuyo caso si es asistente le corresponden los 144.000 representados por la celda L5 y fijada como corresponde. Ahora, si no es, el asistente es L5 y el M5 es el 144.000. Y si no es el asistente, entonces no queda otra alternativa que sea gerente, a menos que hubiera otras posibilidades, ¿no? Pero acá termina la historia. Si no es administrador y tampoco es asistente, entonces va de suyo, como se dice, es gerente, no hay otra alternativa. Por lo tanto, no hace falta, eso quiero decir, no hace falta repreguntarnos, falta una nueva función sí. Por lo tanto, yo ahí estoy seguro que se trata de un gerente, de manera que selecciono directamente la celda del sueldo del gerente y, por supuesto, la voy a referenciar de manera absoluta. Voy a cerrar en un paréntesis, el paréntesis que cierro se corresponde al último que abrí de la función sí, con lo cual estoy terminando una función sí. Pero a su vez, toda esta función sí es la parte falsa, la parte negativa, la acción por falso de la primera condición. Entonces también tengo que cerrar el paréntesis que corresponde con la primera función. Bien, voy a presionar Enter. Y bueno, acá habría que analizar, ¿no? Vamos a ver, todos los administradores deberían tener 210.000. Todos los administradores tienen 210.000, no estaría mal. A ver, vamos a ponerle un estilo militares y decimales para que se vea mejor. 210.000, 210.000, 210.000 los administradores. Los gerentes, 352.000, a ver, 352.000 gerentes, 352.000 gerentes, no encuentro más. Y los asistentes, 144.000. Y por estar construido el mecanismo a través de referencias de celdas, uno puede cambiar aquí o puede cambiar acá. Digamos, por ejemplo, si a esta persona la transformamos en gerente, entonces al presionar Enter debería actualizarse el valor a 352.000. Y lo hizo, significando que lo que está bien. Bueno, del mismo modo tendríamos que calcular, por ejemplo, la bonificación en función de la categoría, pero acá tenemos 4 posibilidades, pero eso ya se los dejo para que lo piensen y lo rearmen ustedes. Esto es el funcionamiento de la función sí. ¿Y podemos meter más funciones sí? Bueno, de hecho en una situación como esta vamos a necesitar una alternativa más. Pero ya cuando la cosa se empieza a complicar, digamos, cuando ya empiezo a tener varias condiciones, pongamos 4, ya es un número medio excesivo, bueno, entonces habría que estar pensando en utilizar alguna otra herramienta, ¿no? Hay herramientas para todos los gustos, así que tendríamos que pensar en otra cosa, digo, para no hacer muy extensiva y sobre todo muy compleja nuestra función, porque de por sí todo este mecanismo que acabamos de hacer no es el más fácil de todos, ¿no? Hay que estar medio como con la cabeza abierta, muy concentrados en lo que estamos haciendo. Una lectura a esto y damos un cierre, ¿no? Preguntamos acá entonces, si el cargo es administrativo, se le estoy diciendo al Excel, Excel, averiguaste si el cargo es administrativo, en cuyo caso fíjate que de ponerle los 210.000 mangos. Pero si no es administrativo, entonces preguntá si es, por ejemplo, asistente. Si es asistente, entonces asignale los 144.000. Y si no es asistente, entonces estamos seguros
de que se trata de un gerente, por lo tanto le corresponde M6, que es la celda que contiene los 352.000 pesos. Bien, esto es todo. La única forma de aprender esto es practicando, ¿no? Si no practicamos, nos olvidamos. Así que a meterle para adelante. Muchísimas gracias por la paciencia, la buena onda. Y acá estaremos por cualquier consulta que quieran hacer. Un abrazo, hasta la próxima. Chau, chau.